Pues sí, muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios que faltaba un trozo de vídeo. Y efectivamente he ido a verlo, lo he averiguado y le faltan 14 minutos al vídeo. ¿Había habido algún problema? ¿Por qué te ríes? Te pasa bien, ¿eh? El capitán es un desastrín. O sea, después de todo el trabajo que esto lleva, encima un vídeo que ya estaba editado y todo, el vídeo completo y tal, y no sé por qué, 14 minutos no se han subido. Así que sí, va a haber segunda parte, todo lo que es la parte eléctrica, y empezamos ya. Aquí, el último punto que nos falta por conectar es este. Como no tenemos interruptores, como dije al principio del vídeo, vamos a perforar aquí para instalar uno nuevo. Lo vamos a hacer desde aquí, con muchísimo cuidado. ¿Podéis imaginar que se cruje el tablero este? No os lo podéis imaginar, ¿no? Yo sí. Porque no sería el primero que se me rompe, con la dificultad añadida de que esto es original AMEL y no lo encuentro. Así que bueno, vamos a asumir un riesgo, sí. Lo vamos a poner. Vamos a ver qué pasa. Un truquito que os voy a enseñar a la hora de hacer esto. Bueno, os voy a enseñar varias cosas. La primera, que esta ya la sabéis, vale más medir dos veces y cortar una, porque eso puede ser un problema. Nosotros tenemos interruptores de estos de recambio que hemos ido quitando de algunas partes del barco, por ejemplo, que estaban distribuidos y los hemos cambiado de sitio o los hemos mejorado. El caso es que aquí no lo podemos mejorar, tenemos que seguir utilizando los de AMEL. Entonces, fundamental, medir qué distancia hay para ponerlo a la misma distancia. Esto está a 2 centímetros, pues a 2 centímetros... Coño, qué bien pinta el lápiz negro encima del chisme negro. Es una maravilla. ¿Cómo lo puedo hacer? Con un rotulador blanco, ¿no? Que tampoco pintará, pero bueno. Ya sabéis que esto va como va, ¿eh? 2, 3, 4. Aquí. Aquí sería un punto. Y aquí sería el otro. Bien, consejo que os doy. Además de broca pequeña, que ya lo suponéis. Broca pequeña no, lo siguiente, o sea, minúscula. Lo más pequeño que tengáis. Yo lo más pequeño que tengo en estos momentos es una broca de 2 milímetros. Por supuesto con un taladro que no tenga mucha fuerza como es este. Y aquí hacemos el agujero principal. Esto acojona un poco, os tengo que decir la verdad. Estoy pensando que se va a romper el metraquilato ese y si se rompe la hemos cagado. Bueno, como os decía antes, me habéis dicho muchos que no hable de política. Y tengo que deciros que tenéis razón. Los que me habéis dicho que no hable de política tenéis razón. No es un canal este para hablar de política, ciertamente. Pero es una cosa que no se puede evitar. Estamos viviendo en un momento... Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que viajar a Mallorca para, en fin, unos asuntos personales y yo no voy a ir este año, pero tiene que ir Mari. Ahora imaginaros que nosotros desde Rodes hasta Mallorca tenemos que coger unos cuantos vuelos. Y cuando digo unos cuantos me refiero a unos cuantos, Entonces en cada aeropuerto, en cada sitio, tenemos que hacernos
hacernos la prueba, ¿no? Otra cosa que os quería comentar. Cuando vayáis a hacer los agujeros grandes, primero los pequeños, vale, pero los grandes, que este es bastante ya considerable, lo vamos a hacer con brocas que no estén afiladas. Si la broca no está afilada, no agarra y no puede hacer ese momento de tensión justo aquí, en la parte más estrecha del cuadro, que es cuando no la podemos... Es verdad que vamos a tardar mucho más. Es verdad que vamos a tardar mucho más, pero a cambio de eso, como la broca no agarra, en el último momento, cuando está entrando al final de metraquilato, es cuando pega el agarrón el último, como detrás ya no tiene material, hace ¡clac! ¡Pum! Agarra y todo a tomar por culo, todo lo que hayas hecho. Y esto no podemos repararlo, ni mejorarlo, ni así que... A este le falta un poco más, pero a este le vamos a dar con esta también. Bueno, esta ya veis que es una broca de... no sé, de 10 o 11. Y aquí es cuando corremos peligro. Madre mía, me están temblando las calandragas. Esto lo voy a explicar también. Mira, ya que acaba de sonar, os lo voy a explicar ahora después. ¡Dios! ¡Qué puta suerte lo he oído, eh! Vale, perfecto. Mira, os lo voy a explicar, ya que ha sonado otra vez que ya se me había olvidado. Mirad, aquí tenemos... Aquí va a estar este interruptor que va a ser el de las dos bombas. Pero fijaros, aquí tengo un par de bombas de achique. Y una vez nos pasó una cosa muy curiosa. En Menorca casi nos hundimos. Bueno, me voy a apuntar para hacer ese vídeo, a ver si me acuerdo, si no recordárosmelo. El primer año cuando fuimos de Mallorca, fuimos de Francia tal, hasta Mallorca, luego de Mallorca fuimos a Menorca. Y de Menorca cuando salíamos hacia Cerdeña, 3 años hace, tuvimos un problemón de la hostia que nos entraron 200 o 300 litros de agua, o más, 400, 500 o 600 litros de agua nos entraron en tal, porque llevábamos, en fin, ya os lo contaré. El caso es que dije, joder, no se ponen las bombas de achique o no bastan las bombas de achique. Ya sabéis que nuestra sala de máquinas tiene varios niveles. Tiene el nivel del pozo, de la sentina principal, y luego tiene 3 sentinas más. Y dije, joder, si entra agua en alguna de las otras 2 sentinas, hasta que me dé cuenta mientras la va sacando, en fin, un desastre. Y dije, ¿cómo puedo hacer para que las bombas de achique, si se desconectan, que me avisen? O sea, si venimos aquí a encender la luz o lo que sea, y por casualidad, venimos aquí a encender la luz, y por casualidad apagamos la electricidad de las bombas de achique, me está avisando con ese pito de que las bombas de achique están desconectadas. Y es cojonudo, ¿eh? Y hasta que no le vuelves a apretar aquí y ponerlas en servicio, este pito no para, no hay manera de pararlo. O sea, la única manera es dándoles corriente para que funcione. Ya os lo contaré esto de que pensábamos que nos hundíamos en Menorca. Joder, fue la hostia. Si queréis os lo explico cómo se hace esto para saber si las bombas están desconectadas. Os hago un esquema como hemos hecho hace un par de semanas con el tema del esquema eléctrico que os hice. Algunos podéis pensar que esto es un pequeño desastre, pero tengo que deciros que os equivocáis, esto no es ningún desastre. Lo tengo así precisamente aposta para, si hay algún problema, verlo enseguida. Bueno, voy a proceder, esto es muy simple, voy a proceder a meter el interruptor en su lugar y luego lo vamos a conectar. Os voy a enseñar algún detalle del cuadro eléctrico en un momentito cuando lo tenga conectado, ¿vale? Os voy a ahorrar el suplicio de verlo. Yo como profesional de
de esto, de los cables, de la electricidad en general, y después de haber tenido 4 barcos, pues la verdad es que me siento muy afortunado de haber encontrado una grata sorpresa con el tema de la instalación eléctrica de este barco, porque los cables están súper dimensionados, muchísimo más de lo necesario. Ya habéis visto que, por ejemplo, el motor este que hemos comprado, el motor de este baño, viene con un cacho de hilo de 2,5 milímetros, y luego en la placa de características te ponen, sin ponerse ni siquiera colorados, o sea, que eso va a consumir 18 amperios, o sea, eso va a consumir 18 amperios y ellos te ponen un cable de 2,5, a todas luces insuficiente, ¿no? Y ya sabemos, los motores cuando arrancan y más en continua consumen mucha potencia, pero ellos se quedan tan tranquilos haciendo eso. Pero vamos, que también hacen lo mismo cuando te venden una vitrocerámica, una lavadora, cualquier electrodoméstico. Hacen lo mismo, te ponen el cachito de cable que llega hasta el enchufe y ya está. Es en el enchufe donde hay que poner la sección grande. ¿Conocéis a alguien que lleve una grimpadora en el barco? Pues ya conocéis a uno. Yo llevo una grimpadora. Ahora os voy a enseñar algunos detalles del cuadro eléctrico para que veáis las dimensiones. Y eso que de aquí no salen las cosas principales, solo salen maniobras, ¿no? Aprieto este tornillo, el destornillador que tenía por aquí. Dios, no está bien. Así, sí, está bien. Vale, os quería enseñar esto. ¿Veis este trabajo de este positivo pelado que va por aquí? Va uniendo todos los comunes, todos los positivos comunes, y de aquí van saliendo los diversos circuitos, para que veáis el diámetro. El cable que llega es un cable de 16 para alimentar todo eso, y aunque a la simple vista puede parecer un tanto espartano, no lo es. Voy a conectar las baterías porque esto está finiquitado. Finiquitado. Vale, esto está listo. Pues este es uno de esos momentos cuando terminas un trabajo y piensas que lo has hecho bien. Y bueno, realmente lo pienso. Entonces ahora le damos aquí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y si cambiamos el conmutador de sitio, se pone la otra. Y así se pone. Vaya. Vaya, pues mira, me quedo bastante sorprendido. Funciona la primera y no pierde agua ni nada. Bueno, chicos, pues nada más. Si os ha gustado este vídeo, pues ya sabes, como no habéis visto suficientes letreros de suscribiros, yo os lo digo ahora, suscribiros. Y nada, los próximos vídeos, el próximo vídeo va a ser también muy interesante. Os voy a dar un pequeño adelanto. Un momento.
próximo brico que vamos a hacer. Vamos sacando un poquito. ¡Tachán! Un filtro de agua. Todavía no sé ni dónde lo voy a poner, ni cómo, ni dónde, pero este va a ser el próximo vídeo que veáis, sin duda. Venga amigos, chao, nos vemos en el próximo vídeo. Me voy a quedar aquí tapando esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.